gustan las cercanías, no solo porque sean rojo y blanco, como yo, sino porque la verdad es que han mejorado muchísimo desde que yo lo cogí. Creo que es el medio de comunicación más puntual, más cómodo y sobre todo que mejor ha experimentado los nuevos tiempos que vivimos. Creo que es la mejor forma de viajar desde el extrarradio de Madrid sobre todo al centro. Creo que es el tren de todos los días y el tren que todos cogemos alguna vez. Uno de los cambios más evidentes que se aprecian en el ferrocarril de la España de las últimas décadas es la profusión de líneas ferroviarias que surgen en torno a las grandes ciudades. Las líneas se entrecruzan hasta formar una consistente red que cubre el conglomerado de núcleos urbanos que crecen en torno a estas grandes ciudades. A través de ellas, el tren se convierte en algo cotidiano. Está presente a diario en la vida de los habitantes de las áreas metropolitanas. Es el tren de todos los días. Desde comienzos del siglo XX y a lo largo de todo él, las ciudades españolas, al igual que todas las pertenecientes al mundo occidental, han experimentado una transformación vertiginosa. Madrid, Barcelona o Bilbao se han convertido en grandes áreas metropolitanas. En las grandes ciudades europeas o americanas, paralelamente a este crecimiento, se desarrollaron soluciones para paliar los problemas de infraestructuras que este cambio aparejaba. En cambio, en nuestro país, como en tantas otras cosas, la respuesta a este reto debió esperar al último cuarto de siglo. Ciudades que acogen una gran población, obligada en su vida cotidiana a desplazarse diariamente muchos kilómetros de un lado a otro de este mare magnum urbano. Estructuras urbanas que se han desarrollado en gran medida tomando como base los trazados de las líneas férreas que dividen las ciudades en dos mitades, separadas por la continuidad de los raíles. Otras son simples barrios que surgen y crecen en torno a lo que en origen fue solo una estación. De la misma manera, dentro de este entorno metropolitano, pequeños núcleos urbanos no alcanzan una mayor evolución por estar alejados del recorrido férreo o no tener dentro de su término municipal la dicha de un apeadero por el que luchan denodadamente ante las autoridades competentes. Madrid, hora punta de la mañana en los accesos a la capital por el noroeste. Leer plácidamente el periódico o darle un puñetazo a la radio como respuesta al frenazo que nos obliga a dar el coche que nos precede en la autopista son las opciones. El ser o no ser cotidiano del camino al trabajo. Por tanto, se mantiene la normalidad habitual en las 10 líneas, así como los servicios cívicos de las líneas C3 y C10 y todos los trenes cumplen sus secuencias de paso normal en todas las estaciones de la red de ferrocarril. Los modernos trenes de cercanías permiten a los viajeros de finales del siglo XX acceder cómodamente al centro de las ciudades desde los entornos urbanos donde viven, más bien duermen, sin el agobio que suponen los atascos del tráfico de las autopistas.
Con el transporte público, los privilegiados empleados de grandes empresas que habitan en las ciudades satélites del área metropolitana y trabajan en el centro de la ciudad disminuyen parte de la tensión provocada por la actual forma de vida gracias al ahorro de tiempo y nervios que el tren les proporciona. Este es un viajero nuevo. Bueno, un viajero con nuevos hábitos y actitudes respecto al viajero tradicional que usaba el ferrocarril hasta esta época. Es este viajero el que con más claridad ha cambiado el viajar por el desplazarse. El paisaje ha desaparecido. Tampoco es eso. Los árboles, las casas, las carreteras siguen en su sitio. Pero a nuestro nuevo pasajero le han dejado de interesar. Solo le preocupan el confort de los vagones, el tiempo, sobre todo la puntualidad en la frecuencia de paso, y que el viajero con el que comparte asiento no le moleste para leer el periódico. Conocemos nuevos vecinos. El compañero de vagón que cotidianamente coincide con los otros usuarios del tren de las 8:15 deja de ser un desconocido para convertirse en la cara familiar de todas las mañanas. Es parte de nuestro paisaje actual. Además, en muchas ocasiones, incluso coincidiremos con él en el tren que por la tarde nos devuelve a casa. Porque son trenes de ida y vuelta en los que el pasajero, con algunas horas de diferencia, hace similar recorrido, pero en sentido inverso. Antes, en los años previos a la Guerra Civil, los veraneos se contaban por tiempos de tren, el tren de cercanías que entonces cumplía otros cometidos. En la época estival, mientras las familias veraneaban en los pueblos cercanos de la sierra, los maridos se quedaban trabajando en Madrid. Durante el fin de semana, el tren les acercaba al campo, y durante esos trayectos a Cercedilla o Pozuelo se contaban sus pequeñas aventuras de Rodríguez. Porque no todo es trabajo. Los servicios de los trenes de cercanías también se aproximan al ocio y con algún objetivo similar al de sus servicios laborales. Se trata de vencer al gran enemigo, el automóvil. Si en lo cotidiano evita sus atascos, en lo festivo disminuye el número de accidentes. Pionero de esta experiencia ha sido el trayecto Alicante-Altea. Los ferrocarriles de la Generalitat de Valencia han convertido en las noches de los meses veraniegos un cercanías costero para turistas en una divertida línea utilizada por los jóvenes que de marcha festiva dejan el coche en casa y se van de copas por las estaciones con el trasnochador. La idea es tan interesante que la propia Renfe la utiliza ya en sus cercanías del entorno de Bilbao. Un servicio nocturno, de nombre Gaujaya, transporta en las noches de los fines de semana a la gente joven que se va de copas en las líneas de la margen izquierda y la que tiene como destino Llodio. Digo yo que podíamos tomar ejemplo. Si el funcionamiento de los transportes nocturnos llegara a todas partes, seguro que evitaríamos muchos accidentes por la noche que se producen los fines de semana. Y eso que han mejorado muchísimo los autobuses, trenes y el metro. Creo que el que no coge estos medios de locomoción es porque no quieren. Unido a esta iniciativa de Renfe, el joven Metro de Bilbao amplía sus servicios en esa banda horaria de los fines de semana. Porque es evidente que el tren de cercanías
no es ni mucho menos el medio de locomoción más utilizado en las grandes ciudades. Autobuses, metro y en algunos admirables casos el tranvía intentan disuadir a los habitantes de las grandes urbes del uso del automóvil, con unos transportes públicos que caminan hacia la eficacia y la modernidad. Los grandes intercambiadores se convierten en elementos indispensables para lograr deshacer ese nudo gordiano que son los grandes atascos producidos día a día en las ciudades. Por cada uno de ellos se mueven cientos de miles de pasajeros a lo largo de las 24 horas de una jornada. El ferrocarril de toda la vida, transformado en nuestro cotidiano cercanías, se convierte así en el único e indiscutible complemento para trasladarse en las grandes áreas metropolitanas, conectado a través de estos intercambiadores con las otras tramas de transporte colectivo urbano. 1,5 millones de pasajeros diarios transporta solo en Madrid el otro ferrocarril que se mueve en las ciudades, el metro. Ferrocarril suburbano, hijo del transporte ferroviario en el siglo XX. A las grandes redes de ferrocarril suburbano existentes en Madrid y Barcelona se ha unido en los últimos años la pequeña pero muy moderna de Bilbao. Para la construcción de su corto trazado actual, se ha utilizado parte de una antigua línea de cercanías de los ferrocarriles vascongados, la que unía el centro de la ciudad con la playa de Plencia. Trenes de coches articulados y los originales accesos del arquitecto británico Norman Foster, los populares Fosteritos, la asemejan en modernidad y diseño a la red del metro de Valencia. Con una red más amplia que comenzó a funcionar en 1987, tiene en la luminosa estación de Alameda, firmada por Santiago Calatrava, su construcción más vanguardista. El Metropolitano de Valencia se complementa con la recuperación del tradicional tranvía, antecedente en superficie de los ferrocarriles suburbanos, utilizado desde principios de siglo para facilitar el acceso de la población costera al centro de la ciudad y de los habitantes de esta a las playas. Porque en la primera mitad de nuestro siglo, cuando el automóvil no dominaba la locomoción pública y privada, tanto en Valencia como en Madrid y otras ciudades españolas, para desplazarse a los alrededores, el medio popular utilizado era el tranvía. Líneas a Fuencarral, Carabanchel o Colmenar Viejo ya existían en la capital a finales del siglo pasado, algunas remolcadas incluso con máquinas de vapor. Pero el gran impulsor de este transporte fue don Arturo Soria, con la línea que llegaba hasta su ciudad lineal.
Estos tranvías aguantaron hasta el año 1972, cuando la ciudad lineal se había convertido en una calle más de Madrid. Ahora son los universitarios quienes lo utilizan para acceder a los centros de la Universidad Politécnica a medio camino entre la ciudad y las playas de la Malvarrosa o Las Arenas. Una recuperación basada en los trazados antiguos y la recuperación de viejos edificios como la estación de Pont de Fusta, pero con instalaciones y material móvil de tecnología y diseño de vanguardia. Suelo bajo, aire acondicionado y amplios ventanales que procuran una gran luminosidad. Un espléndido cartel singulariza cada una de las paradas. Mediante una ilustración alusiva a las peculiaridades del barrio, se identifica y la hace más reconocible a los usuarios. Diseños de hoy que nos acercan a otras épocas del tranvía. Bueno, ahora mismo aquí en España tenemos el material más moderno de toda Europa. Tenemos el material de 2 pisos, tenemos las unidades estas que llevan el EZB, tenemos otras incluso que llevan un contador de viajeros en las alfombrillas, van contando los viajeros que suben y bajan en cada estación, o sea, todo de lo más moderno. Diseños actuales, con las mayores comodidades en cuanto a espacio, confort e información, son las características principales de las unidades de cercanías que circulan por las líneas de toda España. Trenes funcionales de 1 o 2 alturas, donde la música ambiental, una buena temperatura y un grado razonable de limpieza acogen al viajero. Realizan sus trayectos con un índice de puntualidad del 98% y transportan diariamente más de 1 millón de viajeros sin apenas incidencias. Aumento de viajeros transportados, propiciado también por un mayor número de trenes en servicio, unas tarifas competitivas, salvo en algunos casos irracionales, y la mayor facilidad en los accesos a las estaciones, que contrasta con las complicadas salidas a través de los tornos en las horas punta. Estaciones y apeaderos van sufriendo, aunque lentamente, un proceso de transformación al introducir en sus edificios la funcionalidad y el moderno diseño que de esta manera se incorporan al paisaje cotidiano. La estación de Nuevos Ministerios en Madrid ha sufrido una de estas grandes transformaciones. Comenzada a construir en los años 30 por el ministro republicano Indalecio Prieto y después de muchos avatares, se convierte en una estación de las primeras líneas de cercanías de Madrid, la que atravesaba longitudinalmente la ciudad, uniendo las que en el futuro
serían grandes estaciones de Atocha y Chamartín. Ahora, en la última década del siglo, tras la apertura del Pasillo Verde, es la segunda estación por número de viajeros de la capital, integrada en este anillo ferroviario que circunvala la ciudad, nexo de unión de las 12 grandes líneas de cercanías de Madrid, la mayor red de todo el estado. Con este nuevo tramo se completa la idea inicial de unir las estaciones de Madrid. No solo se enlazan las de largo recorrido, sino estas con las de cercanías, que actualmente son las que soportan el mayor volumen de viajeros. La apertura de los apenas 8 kilómetros de vía del tramo Atocha-Príncipe Pío ha reducido el tiempo de acceso de los viajeros del noroeste al resto de la región. Líneas que unen los pueblos de la Sierra del Noroeste con la capital o las grandes ciudades dormitorio del este y del sur con el centro. La línea de mayor tráfico, tanto de trenes como de viajeros, y que en las horas punta supera en frecuencia a la de varias líneas de metro, es la que une dos de estas grandes ciudades, Móstoles y Fuenlabrada, a través de Madrid. Un tren cada 4 minutos en las horas punta. Una densa circulación controlada eficazmente desde el puesto de mando de Chamartín. De la B5, la limitación por renovación de vía es entre Vallecas y Vicálvaro. Seguridad a toda prueba, a la que hay que añadir que estas unidades de cercanías están dotadas de LZB, un sistema de control semejante al utilizado por los trenes del AVE. Por la estación de Sants pasan las 4 líneas de cercanías de Renfe en Barcelona. 2 de ellas parten bordeando sus costas, una hacia el norte. La mítica primera línea, Barcelona-Mataró, se ha convertido en un trazado de cercanías que se amplía desde Hospitalet a los pueblos de la Costa Brava. Por el sur, las localidades de playa dominical como Sitges son accesibles por tren a través de la línea que se acerca a una de las poblaciones más ferroviarias de España, Vilanova y la Geltrú, refugio final de las grandes locomotoras que recorrieron los caminos de hierro de todo el país. Las diferentes redes de cercanías de Renfe y Feve, que operan por todo el Estado, se completan en Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco con los ferrocarriles gestionados por cada una de estas comunidades autónomas. Los universitarios de Barcelona, al igual que los de Madrid y Bilbao, tienen en los cercanías el transporte más fiable y cómodo. Los antiguos ferrocarriles de Sarriá se han transformado en la línea más atractiva de los ferrocarriles de la Generalitat. Permiten el acceso de los estudiantes a las facultades de Sant Cugat, atravesando un paisaje relajante de bosques de pinos con unos apeaderos de cuento infantil.
cercanías se han perdido las clásicas y obsoletas distinciones de coches de primera, segunda, tercera y hasta una cuarta. En la democratizada clase única, los viajeros se mezclan. Los trenes son igualmente utilizados por ejecutivos que acuden a sus oficinas en la ciudad desde los suburbios residenciales o amas de casa de poblaciones marginales que acuden al centro para consultas de hospital y compras en el mercado. Unos en horas punta, otras en horas valle de menor flujo de viajeros, todos reconocen en el tren de cercanías el medio de transporte idóneo en las áreas metropolitanas.